Tardes, familia amada, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pero en serio, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Así como que hubiéramos desayunado, ¿ah? No, ya es lunch, ¿verdad? ¿Será por eso? ¿Cómo estamos el día de hoy, mis hermanos? Eso, muy bien. No vamos a tardar mucho, ojalá unos 35, 40 minutos para que podamos salir a comer otra vez. Como que nos está haciendo falta, ¿verdad? Eh, Buenas tardes, mis hermanos, es un día hermoso el día de hoy. ¿Qué les parece? Beautiful, hermoso, ¿verdad? California, lluvia, sol, ¿qué más podemos pedir, verdad? Estamos bendecidos por Dios. Amén. Muy bien, vamos a entrar a nuestro tema. Ahorita les están pasando los panfletos. Vamos a hacer una pequeña oración y luego entramos a nuestro tema. Así que oremos. Señor, te damos gracias por lo hermoso, lo maravilloso que eres, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Señor, sabemos que no hay ninguna casualidad, que por una u otra razón tú nos has traído a este lugar y te pedimos, Señor, que, Señor, ya dimos nuestra ofrenda, dimos nuestra adoración. Ahora te pedimos, Señor, de que nos hables, Señor, y que esta palabra pueda entrar a nuestro corazón, Señor, y que, Señor, la podamos poner en práctica. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que estaba escuchando que un hombre como de unos 80 años estaba pescando. Se fue a pescar. ¿A quiénes les gusta la pesca aquí? A Carlos sé que le gusta, ¿verdad? A Eduardo. Y este hombre, imagínense ustedes, de 80 años, se fue a pescar. Estaba sentado pescando cuando escuchó una voz y la voz le decía: hey, hey, aquí abajo. Nada, sigue pescando. Luego otra vez una voz que le decía: hey, hey, aquí abajo. Y ahí se queda viendo detenidamente y mira una rana. Y de ahí la rana le dice: sí, soy yo. Si me levantas y me besas, le dice, me voy a convertir en una hermosa princesa. El señor la agarra, se la echa en la bolsa y le dice la ranita: hey, te dije que si me besas me voy a convertir en una hermosa princesa. Ya tengo 80 años, le dijo, ya a mi edad prefiero una rana que hable. Es para que se aflojen un poquito. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a hablar, nuestro tema es la paciencia. ¿Quiénes de los que están aquí se consideran pacientes? Puedo ver sus manos. Oh, wow, hay gente paciente. Los demás como que son como yo, ¿verdad? Mi paciencia como que es made in China. No aguanta mucho. O sea, si no aguanta mucho no tenemos paciencia, ¿verdad? Bueno, fíjense, Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es interesante, ¿verdad? Aún el orden en el que vienen las cosas, porque ¿cuál fue el primer tema que escuchamos? ¿Quién se recuerda? El amor. Que si lo pasamos a una parte práctica, mis hermanos, ¿qué es el amor? Servir, ¿sí? Que nos sirvamos los unos a los otros. Cuando nos servimos, demostramos amor por los demás. Regularmente nosotros queremos que nos sirvan, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Yo quiero que me amen. Pero Dios no nos mandó a que nos amaran, nos mandó a que amemos nosotros. Entonces, luego nos hablaron del gozo y luego nos hablaron de la paz. Y es interesante, como les digo, el orden, ¿verdad? Y hoy nos toca la paciencia. Entonces, vamos a definir qué es paciencia. Fíjense que en el
Leonel nos hablaba la semana pasada, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es kavá, que quiere decir atar, ligar, aguardar, confiar, esperar resignadamente. Y la palabra paciencia en griego es hupomoné. ¿Pudieron escribir? ¿Sí? Ok. Lo primero es resignadamente. Eso es lo que van a escribir en su espacio. Y el segundo es en griego. Este es el Nuevo Testamento. De esto es de lo que nos está hablando el fruto del Espíritu Santo. Este es el fruto del Espíritu Santo. De esta parte es que nos está hablando esa porción de la Biblia. Y dice, resistencia o aguante alegremente o esperanzadamente. ¿Sí nos damos cuenta de la diferencia? Por ejemplo, en la primera kavá es aguantar confiadamente, es esperar resignadamente. ¿Y cómo es resignadamente? Imagínense que a alguien le dan una condena de 1 año en la cárcel. ¿Cómo va a esperar? Sí, no hay de otra, hay que esperar, ¿no? O sea, no me queda de otra. ¿Sí? En el Nuevo Testamento es alegremente esperanzado. ¿Sí? Es diferente. Por ejemplo, las señoras van a entender esto cuando están esperando un bebé. Son 9 meses. ¿Cómo esperan al bebé? Mis hermanas están sufriendo, hay dolor, hay náuseas, pero están alegres, esperanzadas, porque van a ser un bebé. ¿Sí? ¿Podemos ver la diferencia? Uno es resignado, el otro es alegre y esperanzado. Entonces, si pensamos, por ejemplo, resignadamente, imagínense, no sé, los bebés, por ejemplo, ¿verdad? A veces vamos a un restaurante, ahorita veíamos ahí al bebé que estaba llorando, ¿verdad? Pero a veces va uno a un restaurante o a un market y oyes unos niños que están pegando unos gritos, como dicen, como a 300 decibeles, ¿verdad? Que casi te revientan los tímpanos. A todos los demás. La mamá está, ay, mijito, por favor, tranquilo, mi amor, ¿verdad? Sí, ay, es que no durmió bien, ya se le va a pasar. Ya va a crecer, dice, sí, va a gritar más ronco, ¿verdad? Entonces, el niño está llorando a gran voz y a la mamá no le molesta. Ah, sí, mi amor, ya estuvo. Mire, ahí tome algo, ¿verdad? Para que esté tranquilo. ¿Sí? Ella está esperando esperanzadamente, con amor. Ahora, imagínense en esa misma línea, por ejemplo, las señoras jovencitas, ¿verdad? Se casaron con su príncipe azul. ¿Quiénes se casaron con su príncipe azul? Ah, por favor, porque... Ah, bueno, con que la mía lo levante ya estuvo. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Se casaron con su príncipe azul, pero ¿qué si empezaron a vivir con él y como a los 6 meses se les convirtió en shark, ¿verdad? Se les convirtió en ogro. Y ahora, ¿verdad, mis hermanas? El baño, ¿verdad? Híjoles, sube la taza, baja la taza, no ensucies y... ¡Uy! Grato ¿verdad? Es que no lo mato solo porque me meten a la cárcel, ¿verdad? Sí. ¿Vemos la diferencia? Uno es esperanzado, lo otro es alegre. Por ejemplo, si pensamos en los hombres, yo creo que es algo, especialmente los que tenemos niñas. ¿Han visto ustedes que a veces las niñas agarran al papá y le empiezan a pintar y le pintan los ojos y le pintan los labios y el papá está ahí, ¿verdad? Que no aguanta, pero ay, mi hijita linda va. O sea, sigue dándole. Y ya, mi amor. No, espérate, falta más. Y poniéndole chonguitos y toda la cosa. Y el papá está esperando, ¿verdad? Esperanzadamente, alegre, contento porque es su hija. ¿Le gusta la situación?
Espero que no, porque si no ya tendríamos problemas, pero si se dan cuenta, a la mayoría de hombres no les gusta. Están aguantando. Imagínense ustedes que los miren los amigos, que lo miren, hombre, Dios me libre, ¿verdad? Pero está esperando alegre, ¿sí? Por el otro lado, imagínense ustedes que viene la esposa con su manager, o sea, la mamá, y mira, queremos hablar contigo, ¿verdad? Tal vez te van a hablar 30 minutos, ¿verdad? Pero se te hace esa cosa como que fuera un año, ¿sí? Entonces, sí podemos ver la diferencia del Antiguo Testamento que nos habla de esperar resignadamente y el Nuevo Testamento que nos habla, el fruto del Espíritu Santo, es esperar con amor, con esperanza, ¿sí? Ok, entonces, miren, Job 6:11 dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Job está definiendo la paciencia como la fuerza para esperar. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, Señor, dame paciencia. ¿Qué estamos pidiendo? Señor, dame fuerzas para poder esperar. ¿Sí? Entonces, si miramos, entonces paciencia igual vamos a llenar a capacidad de esperar. Entonces decíamos, en el Antiguo Testamento es resignado. Y esto es muy interesante porque el Antiguo Testamento le da valor al dolor, al sacrificio y a la persona. ¿Sí? El Nuevo Testamento no. Entonces, el Nuevo Testamento no le da valor al sacrificio. Entonces, no sé si han escuchado, por ejemplo, personas de antes, ¿verdad? Señoras de antes. Ya sé, los jóvenes se me quedan viendo y dicen, no, pues este es de antes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estarán las señoras, verdad? Fíjense, no sé si yo me recuerdo haber escuchado, ¿verdad? Y decían, ay, no cállese, es que estoy sufriendo, es que mire, tengo este dolor. Y es que yo me recuerdo escuchar a una señora y le dijeron, señora, pero usted habla hasta como con orgullo, ¿no? Con todo el sufrimiento que está pasando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el cabá, ¿sí? Hay valor en el sufrimiento y en la persona que está aguantando, pero en sí no hay valor en eso. Eso no tiene ningún valor. Porque, por ejemplo, cuando se le da valor a esto, mis hermanos, eso realmente, pensemos en alguna situación. Por ejemplo, eso le da lugar a que la gente se empezó a flagelar, ¿verdad? Yo creo que todos hemos oído, ¿verdad? ¿Se recuerdan de las mandas? Que se van de rodillas hasta no sé dónde, ¿verdad? Y caminan kilómetros o caminan no sé cuánto de rodillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están bajo ese otro concepto. Están pensando que hay valor en el sufrimiento y valor en la persona que sufre. Pero realmente, una vez más, en eso no hay ningún valor. Los fakirs, ¿verdad? Todos hemos visto, ¿verdad? Que hay un montón de brasas con fuego y se quitan los zapatos, ¿verdad? Y descalzos y pasaron al otro lado. ¿Qué consiguieron? Quemarse y pasar de aquel lado a este lado. Eso fue lo que consiguieron. Pero Pablo dice, yo les voy a mostrar un camino mejor. Háganse al lado y caminen por el ladito. Todos modos van a llegar al mismo lugar. Solo que este se quemó las patas y yo no. Esa es la diferencia. Sí, sí me explico. El punto es, no hay valor en el sufrimiento. Ese es el punto, ¿verdad? No hay valor en el sufrimiento. Cuando le damos valor al sufrimiento y a la persona, eso se llama religión. Por ejemplo, podemos estar acá en la reunión, podemos estarnos gozando de la reunión, de la alabanza, podemos poner atención en la palabra y disfrutar. O podemos estar pensando, híjole, ¿cuándo se acaba esta cosa, no? O sea, vengo porque pues, hay que venir. Eso es religión, ¿sí? O sea, es un compromiso a cumplir. Ya cumplí con Dios, ¿verdad? Pero la realidad, una vez más, entonces, mis hermanos, el Nuevo Testamento lo habla
uno, que estemos alegres y lo otro, esperanzados. O sea, ¿por qué tenemos paciencia? Porque tenemos esperanza. ¿Sí? Y ahí hay una gran diferencia. Por ejemplo, 2 Corintios 7:17 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿sí? ¿Por qué estamos esperando? Porque tenemos tales promesas. Por ejemplo, si nos dijeran, por ejemplo, ¿verdad? No sé qué, te vamos a regalar un carro nuevo, 0 millas. ¿A quién le gustan los carros nuevos? Sí, ¿verdad? Huelen rico, ¿verdad? Qué bonito los carros nuevos. ¿Sí o no? Sí. Te dicen, mira, está lloviendo. Ya vieron cómo estuvo lloviendo ahorita hace poquito, ¿verdad? Está lloviendo allá afuera y hace frío, ¿verdad? Si aguantas una hora ahí bajo el agua, yo te regalo un carro nuevo, 0 millas. ¿Qué harían ustedes? No, pues yo me aguanto. Ahí corriendo, salgo allá afuera, ¿verdad? Y a esperarme ahí, a aguantarme. Pero imagínense que viene alguien ahí caminando y ve y dice, "Pichi, que se aguanta. Ah, yo también aguanto." Y se va a poner ahí a la par, ¿verdad? Y ahí está, aguantando, aguantando. Yo estoy esperando porque me van a regalar un carro, porque tengo una promesa. Este está esperando por bruto. Sí, a él no le van a dar nada. Él está sufriendo, él está padeciendo. No le van a dar nada. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Hay una gran diferencia, mis hermanos. Entonces, creo que es muy importante. Miren, pues, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de todo espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí se dan cuenta? ¿Pero por qué? Porque tenemos una esperanza. Hebreos, tenemos una esperanza porque hay una promesa y porque hay alguien que prometió. Entonces, Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sí, mis hermanos. Y ahí hay una gran diferencia. Porque fíjense, por ejemplo, te dijeron que te van a regalar un carro. Pero ¿qué tal si fue uno de estos políticos, ¿verdad? Que dijeron que iban a mejorar la economía y se está poniendo peor? ¿Qué si fue de estas personas que no tienen ni dónde caerse muerto y pues ya cuando te aguantaste la hora y dices, ok, ¿y mi carro? No, pues no hay. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia en que conozcamos la promesa y el que prometió. Nosotros, mis hermanos, las promesas son fieles, ¿sí o no? Y el que prometió, mi hermano, es fiel para cumplir todas sus promesas. Dios dijo, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Sí? Entonces, ¿nos damos cuenta? Ahora, imagínense ustedes, por ejemplo, la Biblia nos habla de varios ejemplos. Jacobo es uno. Él dice que va a trabajar 7 años por su esposa. ¿Y qué dice la Biblia si seguimos leyendo? Y dice, y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? No, hombre, este cuate estaba bien colgado a esa chava. No, hombre, imagínate 7 años y se le hicieron como días. ¿Por qué? Porque estaba esperando gozoso, esperanzado. Imagínense aquel que está bajo el agua esperando el carro. Ni sientes el agua porque estás pensando, híjole, si ahorita que encienda el carro, ay, lo quiero que sea blanco y ni sientes el agua. Estás gozoso y estás pensando en la promesa. ¿Sí? Entonces, creo que eso es muy importante. Ahora, sí nos damos cuenta, ¿verdad? De la diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, una cosa es aguantarse, otra cosa es, mis hermanos, con alegría, con gozo, porque tenemos una esperanza por delante, ¿verdad? Sí. En los matrimonios, ¿verdad? Mis hermanos le decía que el príncipe azul se les convirtió en Shrek. Y ahora hay que servirle con gozo, hay que servirle con alegría, con paz. ¿Sí? Amén, no hay ni un amén, mis hermanos, por favor, ayúdenme. ¿Sí? Entonces, ¿sí nos damos cuenta? Lo otro es esperar, pues ni modo, ¿verdad? Ahí ya, ni modo, ahí está.
servido todo de mala gana y hago las cosas, pero ya ni modo, me estoy aguantando este ingrato. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren pues, ahora vamos al fruto del Espíritu. Entonces, paciencia. Y lo puse de esta manera. Eso no tiene, no en sí no es. Solamente lo pusimos así para cuestión de que lo entendamos. Lo que vamos a poner en el espacio es paz y ciencia. Entonces, con lo que ya hemos visto, ¿qué es lo que nos da paz? La ciencia, el entendimiento, el conocimiento, lo que sabemos es lo que nos da paz. ¿Sí? ¿Amén? Por ejemplo, ¿quién ha visto esos programas donde le hacen bromas a la gente? ¿Hemos visto eso? Hay uno de Ashton Kutcher muy bueno, ¿verdad? Que invitan a alguien o traen a alguien para un trabajo. O yo me recuerdo que vi uno donde supuestamente estaban viniendo los extraterrestres, ¿verdad? Y la gente que estaba, a los que le estaban haciendo la broma casi les da un ataque cardíaco, ¿verdad? Los otros que están haciendo la broma están matándose de la risa, ¿verdad? Porque mira, fíjense, los dos, todos están en la misma situación. ¿Por qué unos están riendo y otros están sufriendo? Por el conocimiento, porque estos ya saben que es una broma, estos no saben que es broma, estos piensan que es una realidad. Y eso es lo que nos está pasando, ¿verdad, mis hermanos? Miren, 2 de Pedro 1, 5, 6 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, ¿sí? Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. ¿Se dan cuenta que el conocimiento está antes? Porque no se puede tener paciencia sin conocimiento. Necesitamos el conocimiento, necesitamos saber. Entonces, Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es fe? Nosotros creemos, ¿verdad, mis hermanos? En la Biblia, creemos en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Creemos que es verdad, creemos que Cristo Jesús viene. Amén. Esa es nuestra fe, este conjunto de creencias. Por lo tanto, tenemos paciencia. ¿Sí? Porque el Señor ya lo prometió. O sea, yo creo en esto, yo tranquilo. Santiago 7, 5, 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, o sea, si se dan cuenta, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, si miramos, por ejemplo, yo creo que lo escuchamos, ¿verdad? Y la gente dice, ay, no, cómo se está poniendo el mundo. Ay, no, mira qué problemas, mira el presidente, mira la situación, mira la economía, mira cómo está todo. Y nosotros debemos de estar como aquellos que están haciendo la broma, ¿sí? Así. No, pues se va a poner peor, si ya nos lo dijeron. Sí, la venida del Señor ya está cerca. ¿A nosotros qué? ¿Nos vamos a afligir por eso? No, porque nosotros tenemos el conocimiento. Los que se están afligiendo son los que no tienen el conocimiento. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta de eso? Ok. Entonces, creo que es importante, ¿verdad, mis hermanos, una vez más, y poder entender que la paciencia, cuando decimos paciencia, tampoco es algo que es, porque, ¿verdad? El esperar, el poder quedarnos quietos en un lugar, no necesariamente. La paciencia es proactiva. Decíamos, ¿se recuerdan? Amor, gozo, paz. Eso venía antes de la paciencia, ¿verdad? O sea, amor, el servir, ¿sí? Con alegría, con gozo. Eso nos va a dar paz. Entonces, una vez más, cerramos, ¿verdad, mis hermanos, esta parte con el entendimiento. Es lo que nos da paz. El saber. Por eso, mis hermanos, si se dan cuenta, los animamos tanto a que vengan a las reuniones porque van a tener más conocimiento. ¿Sí? Que asistan a las iglesias en el hogar, mis hermanos, porque ahí podemos platicar, podemos abrir, podemos preguntar, podemos tener mucho más tiempo de lo que tenemos aquí para poder examinar un tema y vamos a adquirir más conocimiento, que nos va a dar más fe, que nos va a llevar a tener paciencia. Amén. Estamos teniendo curso de liderazgo, los animamos, mis hermanos.
Fíjate, todos los que estamos aquí nos esforzamos, mis hermanos. La verdad, la mayoría de nosotros no recibe ningún centavo. Nos esforzamos porque Dios ha puesto en nuestro corazón que nos esforcemos para enseñarles y explicarles la palabra de Dios. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es, hoy en día, mis hermanos, como yo digo, o sea, yo pues ya tengo mis añitos, ¿verdad? Ya he vivido en el Evangelio y se recuerdan, antes uno tenía que ir hasta Los Ángeles a un curso de algo, hasta no sé dónde. Hoy, donde tú estés, puedes estar desayunando, tomándote tu cafecito y ¡pluc! Te conectas media hora, una hora y eso es todo. Es extraordinario, ¿verdad? Sí, cómo todo ha cambiado. Y entonces yo creo que, una vez más, lo que nos da paciencia, el fruto del Espíritu Santo, es el conocimiento. Ahora, me gustaría que viéramos esta parte y yo creo que todos conocemos la historia de José, ¿sí? ¿Todos conocemos la historia de José? Sí, ¿verdad? Ok, la voy a ir parafraseando por partes nada más porque yo sé que la conocemos. Entonces, fíjense, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que tuvieron paciencia. Por ejemplo, nos habla de los hombres, ¿verdad? Dicen el Hall of Fame de la fe, ¿verdad? Donde está Sansón, donde está Abraham, donde está, sí, pero le podríamos decir también el de la paciencia, porque todos estos hombres esperaron, mis hermanos. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar a Abraham, Dios le pudo haber dado un hijo cuando él tenía 19 años. Yo tuve mi primer hijo cuando tuve 19 años. Él le pudo haber dado un hijo a Abraham de 19 años, ¿verdad? Pero no, lo hizo esperar hasta los 100. Y Abraham esperó. ¿Por qué esperó? Porque conocía a Dios y sabía que la promesa que le había dado es real. Sí, y él no le iba a fallar. ¿Sí se dan cuenta? Que si nosotros leemos, lo pueden leer ustedes, podemos ver que dice, Abraham murió puesto los ojos en la patria celestial. Mis hermanos, él sí se dan cuenta de la promesa. La promesa era que le iba a dar tierra en este mundo, que iba a ser un gran pueblo de su descendencia. Abraham estaba viendo más allá todavía. Estaba viendo la patria celestial. ¿Sí se dan cuenta? El conocimiento, mis hermanos, el saber las promesas y el que promete. Entonces, regresamos a lo que les decía, la historia de José. Y en la historia de José podemos ver muchos aspectos que posiblemente nos pueden estar pasando a nosotros o nos han pasado a nosotros en nuestra vida. Si se recuerdan, José es hijo de Jacob. Es el más, no es el más pequeño, es el uno antes del más pequeño. Pero dice que Jacob lo amaba. Y lo amaba, mis hermanos, tanto que lo vestía diferente a todos los demás. Todos los demás andaban con Levi's y él andaba con Gucci, ¿verdad? O sea, él andaba con su túnica de colores, ¿verdad? Así, bien chilero. Y esto despertó mucha envidia entre los hermanos. Porque, ¿cómo puede ser que este cuate, ¿verdad? Y luego es el más pequeño, nosotros trabajando, nosotros aquí, y mi papá, mamá, a esto. ¿Podríamos entender nosotros eso? Sí, ¿verdad? Sí. Pero fíjense, ¿hizo algo él para que le pasara, para que le pasara algo? No. Simplemente recibir el amor de su papá. Pero luego, mis hermanos, llega al punto de que los hermanos, mis hermanos, lo aborrecen tanto, dice la Biblia, ¿verdad? Lo odian tanto que llegan al punto de querer matarlo. Y eso ya es palabra mayor, ¿sí? Entonces, lo ven venir, dice, lo agarran y su hermano mayor lo salva. Y imagínense ustedes, el hermano mayor lo salva y en vez de matarlo lo meten a un hoyo, a un pozo. Qué buena onda, ¿va? O sea, no me mataron, sí, pero ahora en un hoyo. ¿Y cuántos de nosotros podríamos estar así, en un hoyo? Porque si se dan cuenta aquí, ¿qué es lo más difícil? Es la traición. La gente en la que tú confiabas. Eso puede ser un jefe, pudo haber sido un maestro, pudo haber sido padres, pudieron haber sido hermanos, aún líderes espirituales, ¿verdad? Que se supone que están para cuidarte, para ver que salgas adelante y no les interesa tu vida, les interesa la de ellos. Aún
¿Cómo se puede sentir uno? O sea, puedes estar en un pozo o podemos estar en un pozo, ¿sí? A él lo meten al pozo. Ahora, tuvo paciencia, ¿verdad, mis hermanos? Y eso es lo primero que van a poner, ¿verdad? Pozo. Tuvo paciencia en el pozo. Porque ¿cómo esperas, mi hermano? Ahí no hay para dónde. ¿Cómo te sales? No se puede. ¿Sí? Paciencia en el pozo. Luego, mis hermanos, pareciera que las cosas cambian, lo sacan del pozo. Y wow, ya me sacaron del pozo. Y ahora lo venden como esclavo. Imagínense ustedes, tus hermanos que te agarren y no, te vas como esclavo. Tuvo paciencia en el dolor. Muchos, una vez más, podemos tener dolor por alguna situación del pasado, por alguna situación que nos ha acontecido, que nos ha causado dolor. Discriminación, mis hermanos, cualquier tipo de cosa que nos haya causado dolor. Y paciencia en el dolor. ¿Sí? Luego, vamos a poner dolor en el espacio. Luego, sigue el proceso. Llega como esclavo a la casa de Potifar y lo ponen de encargado, ¿verdad? Ya, pareciera que ya vamos saliendo, ¿verdad? Y ahora lo mandan a la cárcel. Y sin hacer nada, mis hermanos, sin deberla. Entonces muchas veces nos puede pasar así en nuestras vidas. Estamos en un proceso y sintiéramos que estamos saliendo del proceso y no, hombre, ¡boom!, de regreso. ¿Sí? Paciencia en el proceso. No importa qué proceso estés pasando. ¿Saben ustedes que él pasó en este proceso 22 años? Muchas veces nosotros quisiéramos que el proceso fuera un día, 2 días, ¿verdad? Una semana, un mes, pues. No, mis hermanos, hay procesos que son de años. Entonces, y tenemos que tener paciencia. ¿Pero qué tipo de paciencia? Resignados, como, no, ¿qué? Si se dan cuenta, por eso José es un ejemplo muy hermoso de la paciencia que nos habla del fruto del Espíritu Santo, porque él estaba con buena actitud, alegre, contento, ayudando, viendo cómo hago, cómo mejoro. ¿Sí? Por eso era que terminaba de encargado, porque bueno, me pusieron aquí, ok, hay que limpiar. Bueno, yo limpio, hombre, yo limpio, no hay problema. O sea, si se dan cuenta, esperando en una situación, en una tribulación, pero estaba alegre, esperanzado. ¿Por qué estaba esperanzado? ¿Se recuerdan que Dios les mostró un sueño? Y le mostró que todos iban a postrar delante de él. Él estaba esperanzado, en ese sueño se iba a realizar. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo? Eso yo no lo sé, ¿verdad? Ahorita. En vez de que se postren ante mí, ¿verdad? Yo soy el que me ando postrando delante de todos. Entonces, paciencia en el proceso, ¿verdad, mis hermanos? Y la siguiente, si se dan cuenta, paciencia en la promoción. Cae el copero del rey y cae el panadero del rey en la cárcel y él, ¿verdad?, habla con ellos y al final, para no hacer largo el cuento, él le dice al copero del rey: hey, háblale al rey de mí. Mira, yo estoy aquí en la cárcel injustamente, háblale, ¿verdad?, para que me saquen de aquí. Y de ese punto, mis hermanos, para que el copero le habla al rey, pasaron 2 años. ¿Qué les parece? Paciencia en la promoción, ¿verdad? A nuestros jóvenes hoy en día les sucede, ¿verdad?, que se quieren comer el mundo de una mordida, quieren la promoción ayer, ¿verdad? Y es bonito, ¿eh? Me gusta a mí que los jóvenes quieren hacer algo, ¿verdad? No son tal vez antes, ¿verdad?, que no querían hacer nada. No, estos quieren hacer algo, quieren, como dicen, ¿verdad? Son jovencitos que vienen con otra mentalidad, ponen un negocio y si se quiebra, se levantan y ponen otro. Claro, con el dinero de los papás, ¿va? Pero ahí van para adelante, ¿va? O sea, ¿cuál es el punto, verdad, mis hermanos? La juventud trae cierta inmadurez, ¿sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, José tuvo cierta inmadurez en decirle a sus hermanos: miren, ustedes todos van a postrar delante de mí, cuando estos lo odiaban ya, ¿verdad? Imagínense ustedes, ahora. Entonces, hay cierto, si se dan cuenta, que tenemos que tener paciencia en la promoción,
Porque Dios nos está preparando, mis hermanos, para que cuando tengas la promoción, llegues y funciones perfectamente ahí. Y no sea que llegues y otra vez te tenga que mandar para atrás. ¿Sí? Entonces Dios nos está preparando. Entonces decíamos, paciencia en la promoción. Ok. Y por último, paciencia en la reconciliación. Les decía que ese proceso, mis hermanos, duró 22 años. Porque hasta los 22 años él se encontró con sus hermanos y pudieron perdonarse. Sí. Ahora imagínense ustedes, fue un proceso de 22 años. En esos 22 años Dios trabajó en el corazón de los hermanos, porque ya no llegaron con él igual, ¿verdad? Ya no llegaron, dice ese José que... Sí, y trabajó en el corazón de José también. Y hasta los 22 años fue el momento que se pudieron reconciliar. Entonces, una vez más, muchas veces nosotros queremos que las cosas se arreglen ya. Sí. Las esposas, los esposos, querían que esto se arregle ya, ¿verdad? Ya, no hombre, iban años y años y años y patine y patine y patine. Entonces, mis hermanos, paciencia en la reconciliación. Dios es el que trabaja en el corazón de todos. ¿Sí? Y si se dan cuenta, aquí se da un punto donde llega la reconciliación. Y si miramos Génesis 50:20, dice, vosotros pensáis de mal para mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Imagínense ustedes, en todo ese tiempo José llegó a la conclusión de que esto había sido bueno. Todo lo que le había sucedido había sido bueno y había sido para bien. ¿Sí? Y lo que les decía, también trabajó en el corazón de los hermanos para venir ahora con otra actitud completamente delante de José. Entonces es hermoso, ¿verdad? Pues se dan cuenta, eso es en el tiempo de Dios, no en el mío. O sea, yo quiero arreglar las cosas ya, yo quiero ya, o sea, tú cambia, yo cambio y hagamos las cosas. No, es en el tiempo de Dios. ¿Sí? Y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Sí? Entonces cuando nosotros le damos el espacio a Dios, Dios va a actuar. Entonces, mis hermanos, vamos a ir cerrando con esto. Miren, ¿qué necesitamos entonces? ¿Cuál es la parte práctica? Uno, conocer a Jesús, al que nos dio la promesa. ¿Sí? ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo podemos conocer más a Jesús? Orando, ayunando, tratando de acercarnos más a Jesús. ¿Sí? Ahora, la segunda es, tenemos que conocer lo que dijo. ¿Cómo podemos conocer lo que él dijo? Leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, ¿sí? Que eso es lo que les decía, es lo que hacemos acá, es lo que hacemos en Iglesia en el Hogar, es lo que hacemos en la reunión de líderes, es estudiar la palabra de Dios. Tenemos que conocer al que dio la promesa y la promesa. ¿Qué ha dicho? ¿Cuáles son las promesas? Sí, muchas veces no conocemos las promesas y nosotros nos ponemos igual que todo el mundo. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Entonces, por último, mis hermanos, es bueno que nosotros conocer, mis hermanos, lo que ha hecho por cada uno de nosotros, lo que ha hecho por ti. Y eso es lo que vamos a poner ahí. Lo que Jesús ha hecho por ti. Imagínense si nosotros tomáramos por lo menos, mis hermanos, una media hora cada semana. Sería bueno que lo hiciéramos cada día, ¿verdad? Pero imagínense una media hora cada semana. ¿Será que nos alcanzaría para enumerar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros? Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, mis hermanos. Entonces no nos queda más que confiar y tener paciencia. Amén. Entonces, puesto los ojos en Jesús. Sí, puesto los ojos en nuestro Jesús, el que prometió y el que cumple la promesa. Amén. Entonces lo que decíamos, ¿verdad? La paz no es paz de que espero y sentado y a ver qué pasa, ¿verdad? No. ¿Se recuerdan? Decíamos paz, amor,
servicio, gozo, con alegría, paz. Eso te da paz. Y ahora espera el tiempo de Dios. ¿Qué les parece? Amén. Muy bien, pongámonos de pie. Terminamos con eso. Yo no sé si han escuchado, ¿verdad? Que dicen que no le pidamos paciencia al Señor porque nos va a mandar tribulaciones. Pero hoy hemos entendido, ¿verdad? Que no es así. Él lo que nos va a mandar son las fuerzas para que podamos resistir, porque las tribulaciones van a venir. Esas sabemos que van a venir. Por el otro lado, si nosotros le pedimos paciencia al Señor, lo que el Señor nos va a decir es, no, pues, entonces lo que tú estás pidiendo es conocimiento, ¿sí? Necesitas más conocimiento. Así que cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que esta palabra, Señor, haga un impacto en nuestro corazón, que cumpla, Señor, la función para la cual tú lo has mandado. Que podamos entender, Señor, que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Y que, Señor, hay una parte práctica en esto. Lo primero es buscarte, Señor, pero también tenemos que esforzarnos, Señor, en nuestra vida a ponerlo por obra. Y te pedimos, Señor, esas fuerzas, ese conocimiento, Señor, para que nosotros lo podamos poner por obra, Señor. Te damos gracias porque eres grande, porque eres fuerte, porque eres temible, porque tus promesas, Señor, son extraordinarias y tú eres fiel para cumplirlas, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.